Hey, ¿qué pasa, people? Soy Lozani, bienvenidos a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de los mejores juegos de PC de bajos recursos o pocos requisitos. Así que una vez dicho eso, vamos a empezar. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. Hulk 2003 para PC. Los requisitos para este juego son sistema operativo Windows XP o Windows 7, procesador de 700 MHz, RAM 198 MB, una tarjeta gráfica de 32 MB y por supuesto un disco duro de 1.50 GB. Counter-Strike Condition Zero. Los requisitos de este juego son procesador de 500 MHz, 98 MB de RAM, una tarjeta de video de 16 MB, sistema operativo Windows XP o versiones superiores. Over here! Anyone see anything? T-spawn, clear. Two enemies left. You got away. Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Los requisitos para este juego son sistema operativo desde Windows XP hasta Windows 10, con un procesador Pentium 3 de 1.4 GHz o Athlon XP 1500. Una RAM de 256 MB, una tarjeta gráfica 3D de 64 MB con TNL, DirectX 9.0. This next Portal test applies the 2. principles of momentum to movement through portals. If the laws of physics no longer apply in the future, God help you. Los requisitos para este juego son sistema operativo Windows 7, Windows XP, Windows 7 y Windows 10. Un procesador de 3.0 GHz, un Dual Core 2.0 o un AMD 64X2 o superior, memoria de 1 GB, espacio en disco duro de 7.6 GB, una tarjeta de video de 128 MB, con soporte a DirectX 9, al igual que soporte Pixel Shader 2.0. Hitman Blue Money.
Los requisitos para este juego son sistema operativo Windows XP o superior, un procesador Pentium 4 a 1.5 GHz o Athlon TM XP equivalente, tarjeta gráfica con Pixel Shader 2.0, Nvidia GeForce FX o ATI Radeon 9500, espacio libre en disco duro de 5 GB. Prince of Persia: The Sands of Time. Los requisitos para este juego son sistema operativo Windows XP o superior, un procesador Pentium 3 a 800 MHz o un AMD Athlon, memoria de 256 MB de RAM, una tarjeta de video GeForce 3 de 64 MB o superior, o ATI Radeon 8500 o superior, tarjeta de sonido compatible con DirectX 9, espacio en disco duro de 1.5 GB. Need for Speed Carbono. Los requisitos para este juego son sistema operativo Windows XP Servipack 2 o superior, procesador Intel Pentium 4 a 1.7 GHz, memoria de 512 MB de RAM. Si lo posees, una tarjeta Nvidia GeForce 4T o ATI Radeon 8500 o superior, sino una tarjeta gráfica de 64 MB y por supuesto DirectX 9.0. Call of Duty World at War. Los requisitos para este juego son procesador AMD 64 3200 o un Intel Pentium 4 a 3.0 GHz, una tarjeta gráfica Nvidia 6600 GT o ATI Radeon 1600 XT de 256 MB, una memoria de 512 MB de RAM y un espacio en disco duro de 8 GB. On the head. Call of Juarez Born in Blue. No, brother. He's prideful. He's not gonna back down now. Not in front of his own men. Los requisitos para este juego son sistema operativo Windows XP o superior, un procesador Intel Pentium 4 de 3.2 GHz, Intel Pentium D 2.66 GHz o un AMD Athlon 64 3500 o superior, una tarjeta de video de 256 MB compatible con DirectX 9 o DirectX 10 con Shader Model 3.0 o superior, una memoria RAM de 1 GB. Maybe it's time we piss on him a little, hmm? William, what the hell you doing? Half-Life 2.
Los requisitos para este juego son: sistema operativo Windows 7, 32 y 64 bits, procesadora 1.7 GHz, una RAM de 512 MB y gráfica compatible con DirectX 8.1. Requiere compatibilidad con SSE. Y bueno chicos, este ha sido el video de este día, espero que les haya gustado. Si ha sido así, puedes darle un me gusta, que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando subo video, ya que normalmente publico 3 a 4 videos a la semana. De la misma manera me puedes seguir en mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, ya que publico contenido ahí todos los días. Y nada, esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Adiós.